10 de la mañana, 11 minutitos puntuales nuestra cita. David Zorel, hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues otra semanita. Otra semana, ¿no? Nuestro psicólogo de cabecera para hablar de temas. Estamos muy profundos, David. Bueno, yo creo que es necesario. Vamos a hablar de esto. ¿Por qué no? De temas profundos. A eso venimos. Desde luego, ¿no? Vamos a ver. No me gustan los anglicismos, ¿no? Porque cuando el acoso es acoso hay que llamarle acoso. Es mi punto de vista. No sé lo que piensas tú, ¿no? Llamarle bullying, sí, es un concepto moderno, pero es acoso escolar de toda la vida. Acoso escolar de toda la vida, ¿no? Solo que pues le ponemos la etiqueta esa, que parece ser que es algo nuevo, pero es, más antiguo que el comer. Porque esto pasaba antes, ¿no? Lleva pasando toda la vida. Quizá ahora salga más a la luz, se denuncie más, pero claro, esto lleva pasando. Cualquier generación puede recordar perfectamente, tanto a nivel personal como observadores, llevan toda la vida viendo este tipo de conductas. Hay gente de mi edad, por ejemplo, que esté escuchando la radio que puede estar diciendo ahora mismo, a mí eso me pasaba y en aquel entonces pues era algo normal o que no se visibilizaba como ahora, ¿no? Quizá haya una diferencia con otras generaciones, ¿no? Que antes, determinadas generaciones, parece que la violencia estaba más aceptada, tanto a nivel familiar como en el propio colegio, el profesor como autoridad ejercía la violencia con cierta naturalidad. Incluso en la calle, las autoridades policiales, etcétera, parece que era normal. Por lo tanto, claro, ahí hablar de bullying o de acoso por violencia no tenía ningún sentido, entiendo. ¿Por qué pasa esto ahora mismo? Y bueno, pasaba y sigue pasando. Ahora más, ahora menos. ¿Qué es lo que ves tú en la consulta? Hay unas razones, digamos, el por qué ocurre esto. Y se puede discriminar entre determinados elementos. El agresor como tal, que es el más claro, y la víctima son los principales protagonistas. Pero ahora se va un poco más allá. Si pensamos en esos dos elementos como químicamente puros, el bueno y el malo, es lo que podemos ver desde fuera, ¿no? Sobre todo si eres tú el afectado como tal, vas a ser el más bueno y el otro el malo, pero no es tan sencillo. Hay factores a tener en cuenta. Pero hay un tercer elemento dentro de es una tríada más que una cuestión de dos elementos, y es, a ver si me sabes decir cuál es el tercer elemento. El tercer elemento creo que son los compañeros, ¿no? Los observadores, que son determinantes para que esto ocurra o no ocurra, así de claro, ¿eh? Entonces vamos a verlo por partes. ¿Qué tiene el agresor que le llama la atención tanto de acosar a esta persona que tiene quizá una autoestima baja, que es una persona que no sabe gestionar estas situaciones y se calla o muestra reacciones emocionales de tristeza, de apagarse frente al solucionar el problema, ¿no? El agresor habitualmente es una persona que tiene cierta necesidad de control y poder. ¿En sí mismo conlleva que esto se produzca? No. Conlleva a que si se produce que hay una persona de estas características y además que el entorno de alguna manera lo permite con la indiferencia en parte. Hay un porcentaje de alumnos que se considera que es el 6%, según una serie de estudios, que participan activamente de la violencia como colaboradores, pero el resto son sencillamente espectadores. Y que solo por el hecho de no intervenir, en eso que se conoce la espiral del silencio, están contribuyendo porque hacen creer al agresor que está permitido. Por eso, en las últimas campañas del acoso escolar se habla tanto de no permitir, ¿no? Eso es. Que ese malote de la clase actúe a sus anchas, ¿no? Exactamente, y funciona así. Y, por ejemplo, en este estudio de Díaz Aguado de la Complutense de Madrid. Es muy interesante este estudio porque, fíjate, ¿qué es lo que se suele hacer de forma tradicional para solucionar este problema? El expulsar al alumno, ¿no? Sí, claro. Y funciona en parte, por eso se hace. No se hace porque queramos vengarnos del niño, sino porque se ha demostrado que de forma temporal es expulsado y luego parece ser que funciona en parte. Pero hemos podido evidenciar que hay otras cosas que funcionan más. Se considera que es un 51% de porcentaje de efectividad de este método, el tradicional. Pero, por ejemplo, otros planteamientos tales como el hacer que sea una especie de que esa conducta que ha hecho la persona, que la pueda de alguna manera revertir, que pueda
llevar el perdón de alguna manera, bueno, pues pidiendo perdón al alumno, ayudándole después a otras tareas, etcétera. Parece ser que eso tiene alguna mejoría en la evidencia, pero muy poca. Curiosamente, lo que más funciona, hablamos del 68% frente al 51%, es que los alumnos, el resto de personas, no solo no contribuyan a no permitirlo, sino que además no dejen solo a la víctima, que intervengan de forma directa. Claro. Eso es lo que se sabe. ¿Cómo se llega a eso? Bueno, pues entonces las campañas ahora van en esa línea, en contribuir de forma, digamos, mediante charlas, mediante concienciación, de tal manera que, bueno, lo que vamos a hacer es que estos alumnos protejan, no permitan. Ten en cuenta que estos niños también tienen miedo a ser víctimas. Claro. La mayoría de las veces no intervienen o no se ha intervenido. Por miedo. Claro, si no hay ayuda, si desde fuera no se instruye a estos niños a no sentir ese miedo, a convertirse en víctimas, pues ellos de forma natural van a tender a callarse con tal de no meterse en problemas. Pero si se interviene en estos niños, se les ayuda a no sentir ese miedo, a sentirse apoyados, el sentido de pertenencia a un grupo, etcétera, se consigue que de forma grupal y no individual, bueno, pues se aplaque esta situación diciendo no vamos a consentir esto. Ya no solo que no vamos a premiarla con risas o con indiferencia, sino que vamos a intervenir directamente. Vamos a decir, esto no lo vamos a permitir. Y eso es lo que más evidencia científica a día de hoy sabemos que funciona contra el bullying. Nada de llevamos al psicólogo a uno o llevamos al psicólogo al otro. Claro, iba a preguntarte, esa es la siguiente pregunta. ¿Quién tiene que ir, no, el acosador o el acosado? En este estudio se recoge la posibilidad de llevar al agresor al psicólogo y tiene menos efectividad que esta. Con lo cual sabemos que no es la solución. Bueno, también es cierto que el agresor tiene unas cosas también que cambiar. Fíjate que si te pregunto, ¿crees que el agresor tiene empatía? ¿Siente empatía por la víctima? Yo creo que no. Normalmente pensaríamos que no, pero es que no es tan sencillo. La empatía conlleva una diferencia entre la cognitiva y la afectiva. Es decir, el agresor sabe lo que siente la víctima, sí lo sabe. Ah, claro, si no, claro, sabe que haría lo que hace, claro. Exactamente. Lo que no tiene es la empatía afectiva. Claro. No siente lo que siente la otra persona. Entonces, ¿qué se puede hacer con esta persona? Sí se puede hacer, que tiene cierta evidencia, es trabajar esa empatía afectiva mediante pues juegos en los que colaboran los dos niños de forma más cercana, por la familiaridad de trabajar juntos, lleva a que este niño empiece a percibir a la víctima de otra forma, que no con esos prejuicios o con esa dinámica. Porque el acoso no tiene edad, es decir, esto no es de infantil, ni de la ESO, ni esto puede ocurrir en cualquier fase, ¿no? Muy interesante, Álvaro, porque nos lleva después al otro elemento, que es la víctima. Claro, si esta víctima, que partimos de la base de un niño con una autoestima baja, que no tiene herramientas de habilidades sociales, no es asertivo, si no solucionamos nada, solucionamos solo el contexto, a los alumnos, al agresor incluso lo expulsamos, etcétera. Pasa muy frecuentemente que llega a la vida adulta, se mete en un trabajo con otras personas que son... Y lo mismo. Y otra vez lo mismo. ¿Y qué ha pasado entre medias? Bueno, pues ha pasado que este niño no ha solucionado esa forma de interaccionar con los demás. Eso sí que tiene pues solución. Siempre, desde la prevención incluso, se puede enseñar a esta persona a ser asertiva, a poder cortar ese primer enlace, esa primera interacción en la que el agresor hace una primera prueba en la que tantea a la persona por obtener ese control y dominancia. Si la persona ahí es asertiva y dice, no vayas por ahí porque yo no te lo voy a permitir. Si eso se produce la primera vez, sencillamente el agresor no recibe una recompensa, los demás quizá tampoco lo recompensen y no se ha producido esa interacción. Eso es lo que un niño debe aprender si no lo tiene incorporado en su personalidad. Esa es un poco la idea. Porque aquello de mamá, Pepito me ha pegado, pues pégale tú también. Bueno, habría que considerar todas las posibilidades. Es que eso continúa escuchándose, sí. Y tú lo sabes, David. Sí. Bueno, yo creo que esta víctima debe aprender habilidades sociales. ¿Qué significa también esto? Significa valorar todas las posibilidades. Es decir, hay que solucionar problemas y eso es a lo que hay que enseñarle a este niño. Y eso se considera pues una amplia gama de recursos. El primero siempre va a ser, con esa asertividad, esa capacidad de mostrar mis emociones y no callarme, por ejemplo, ¿no? Ante una agresión me callo porque siento tanta vergüenza, tristeza, etcétera, que me apago, me callo, me hago un ovillo y no salgo y no me expreso, ¿no? Frente a eso, expresarse. ¿Que no funciona?
Pues mira, herramientas de tipo, vamos a hablar con los padres, vamos a hablar con los profesores, con el director. Claro, es que no hemos hablado del tema docente, claro, es que también es un punto importante aquí, ¿no? Exactamente. Es decir, hay que solucionar el problema, sea como sea, con todas las herramientas a nuestra disposición, frente al no hacer nada, que es lo habitual. Es dejarlo pasar, con tal de que, con la esperanza quizá bastante ineficaz de que pase solo sin hacer nada. Eso no va a pasar, jamás. Bueno, yo creo que tenemos que estar contentos porque ha cambiado mucho, como decíamos, el tema ha cambiado mucho, ¿no? Y yo creo que se puede ya, a las primeras de cambio, empezar a notar cuando hay un caso de acoso, ¿no? Digamos que hay más apoyo institucional. Ahora hay, digamos, protocolos dentro de los colegios que a veces fallan. Los mismos colegios a lo mejor no saben aplicar bien el protocolo, o desde la misma ley no se recogen todos los ámbitos. Todo eso puede pasar, pero en principio y en comparación con otras generaciones, ahora por lo menos hay esa noción de que es un problema y no cosa de niños. Que es tan grave eso, ¿no? Pensar, sí. es cosa de niños, pero el niño lo llega a sufrir tanto. Que el otro día hablamos de una cosa muy peligrosa, muy para la sociedad, que es el suicidio. Sí. Y está relacionado con el suicidio esto. Sí, claro. El bullying es de verdad muy intenso para los niños. Se sufre muchísimo. Y claro, que los adultos consideremos que es algo menor, que es cosa de niños, ellos se sienten... aparte de cómo se sienten ellos, que no se sientan comprendidos por sus familiares, de nuevo añade una tensión más a su día a día, ¿no? Para terminar, David, hay quien no lo dice. Está el niño que es imposible sacarle esto, que lo está sufriendo y que se lo calla y qué hacer, ¿no? Porque no sabemos nada. De hecho, la mayoría de estos perfiles tan bajos, de bajo perfil, que no suelen mencionar nada, suele ser así. ¿Por qué? No se sabe muy bien si es por vergüenza, si es porque ellos quizá en algún momento participaron de este pique de alguna manera, por alguna razón sienten que no quieren expresarlo, por posibles consecuencias, etcétera, por alguna razón. Ahora bien, los padres y los profesores y en general las instituciones debemos estar muy atentos a cambios conductuales. Si el niño de repente cambia su estado de ánimo en casa cuando antes era en parte alegre y de repente ya no lo es, habrá que explorar qué está pasando. Y esta es una de las posibilidades, que en el colegio le esté pasando algo, ya no que no apruebe exámenes, ya no que tenga problemas con parejas, etcétera, sino si tiene relaciones de este tono que de verdad pueden perjudicar mucho a su psicología. Muy bien, David, pues muchas gracias por tocar temas importantes. A ver si la semana que viene tocamos algo más distendido, que estamos muy serios últimamente, David. Estamos muy serios. Lo vamos a intentar. Vamos a intentarlo. Y te esperamos aquí el próximo martes. Muchas gracias, Álvaro. A ti, hasta luego. Amigos y amigas, nuestro psicólogo David Zorel, que pasa todos los martes por este punto del dial. Ya sabéis, si queréis preguntarle algo, si queréis contactar con él, 600 27 99 27, 600 27 99 27.